Sean todos ustedes muy bienvenidos un día más en Radio La Lumbrera y en especial porque en este tiempo estamos compartiendo historia de la patria y en conjunto con la historia de la palabra de Dios. ¿Cómo se enlaza la historia de nuestra nación, de nuestro territorio, de nuestra gente, con sus costumbres, con la palabra de Dios? Bueno, con la obra que nuestro Señor Jesucristo a través de la Sagrada Escritura y por hombres y mujeres que desde el principio formativo como una organización republicana de nuestra nación influyeron en nuestra gente. Y esa palabra que ellos recibieron en primera instancia fue la que se fue propagando a través del tiempo en nuestra nación y así también ha llegado a nosotros. De modo que hoy día continuaremos compartiendo con ustedes, porque en primer lugar la palabra del Señor nos dice que bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Que esperamos sea esa la mirada de cada uno de nuestros hermanos y hermanas y de muchos de nuestros conciudadanos aquí en nuestra patria, que tengan en sus corazones no solo una consideración, sino que en sus corazones, en sus vidas tengan un altar para el Dios eterno, un altar de adoración, un altar de reconocimiento, un altar de gratitud, un altar que bendiga y que proclame también una novedad de vida que viene a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Y como les hemos dicho en las veces anteriores, este es un evento especial, estamos aquí en una gran enramada, en la enramada del Benay Guiñor. Mire, hoy día está nuevamente el fogón ahí con unas empanaditas muy ricas, que la semana pasada la hizo la hermana Gabriela Loncón y todos quedamos muy contentos con esas ricas empanaditas, mote con huesillo y tenemos juegos también. Claro, llegó el hermano Luis Sepúlveda, campeón para jugar al emboque. 12 embutidas con 15 tiros. Nadie le pudo ganar porque él las hizo todas. El hermano Oscar llegó con la rayuela y otros llegaron aquí con la ranita y todos los juegos, unos niños jugando con volantín. Oiga, qué hermosura en esta gran enramada chilena. Y fíjese que también me llegaron algunas observaciones y hay que recogerlas. Un hermano me dijo, nosotros también nos adherimos al espíritu nacionalista y patriótico de los chilenos. Ah, le dije yo, sí, claro, así que también podemos traer algo. Y con mucha humildad traigo estos pancitos. ¿Y qué son? Le dije yo. Son arepas, pues hermano. Arepa, sí. Esta es un pancito de maíz muy tradicional en Venezuela. Ah, en Venezuela, mire. Claro. Y después llegó otra hermanita y me dijo, pastor, tú no dijiste nada de nosotros. ¿Cómo es eso? Sí, mira, yo te traigo aquí comida tradicional. Ah, ¿y en qué consiste? Mire, porotos negros con arroz, con alitas de pollo y plátano frito. Ah, y esto es comida típica de Haití. Ah, pero qué hermoso. Mire cómo ha ido cambiando en gran medida la estructura étnica de nuestro país. Claro, los inmigrantes van llegando a nuestro país y van colocando lo que ellos traen en su folclore, así como lo hicieron a partir de 1845 hacia el sur de nuestro país, desde Concepción hacia el sur hasta Punta Arenas. Ahí tenemos yugoslavos, tenemos alemanes, tenemos italianos, tenemos franceses. Claro, alguien me podría decir, ¿cómo hay franceses? Pero por supuesto, ¿acaso usted no ha oído la noticia de la señora Rosana Carrut Naurat, sangre francesa? Ella es una mujer que vive ahí en la zona de la Araucanía. De modo que vengan los extranjeros a vecindarse en nuestro país, habla de en el exterior, habla que aquí en el país
Es posible progresar. Las personas que vienen buscando progreso son bienvenidos, pero también hay algunos que no solo vienen a buscar progreso, sino que vienen a causar daño. Y ellos les tengo que decir que no son bienvenidos, porque vienen a causar daño a la nación. Bienvenido es aquel que vino a construir, a levantar, como lo hicieron en la época de 1845. Hombres que llegaron y se emplazaron en un territorio, levantaron su casa, empezaron a trabajar la tierra y luego levantaron grandes industrias, como lo es, por ejemplo, en la Unión. ¿Quiénes son los grandes sostenedores de Colón en la Unión? Los Grove. Grove es una gran familia que llegó a esa zona y ha hecho progresar esa tierra. Y muchos de nuestros compatriotas están agradecidos. Por eso que es bendecida la nación cuyo Dios es Jehová. Que ese sea el pensamiento de cada uno de nosotros, amados oyentes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y como bien le decía yo, estamos recogiendo cosas, por supuesto, costumbres del folclore de nuestra tierra, lo que está con la idiosincrasia, con la costumbre, con la forma de ser, con el estilo de vida de la gente y que a su vez también está relacionado con la fe. Mire, cuando uno va para los campos y especialmente en la zona sur, en la medianía, ahí encontré, fíjese, unos hermanos campesinos en la zona de Maitenrehue. Es una zona cercana a la cordillera de Nahuelbuta, cerca de Angol, cerca de Victoria. Y en los campos las personas no hablan como hablamos nosotros. Nadie se ríe si a alguien se le perdió una S, o se le perdió una R, o se le perdió una T. Es su forma de hablar, es su lenguaje, es como ellos se tratan en su entorno. Al contrario, nosotros tenemos que mirarlo con respeto, porque están hechos bajo la misma mirada del Dios eterno. De una misma sangre, dice la Escritura, que el Dios eterno nos creó a todos. Y algunos, por cierto, han sido más destacados y otros viven en el medio en el cual Dios les ha dado. Y son felices. Y usted tiene que ser feliz aquí en la ciudad, como ellos son felices, allá arriba en la montaña, en la cordillera, en el desierto, o tal vez en el lejano islote que está para el sur y que a nadie le gustaría irse a vivir a un islote, pero el que está allí lo quiere, lo ama, y esa es la tierra donde él vio la luz del día y vio su amanecer. Y he rescatado unos versos de sabor criollo, de hombres que cuentan su experiencia de vida, de cómo llegaron al conocimiento del Evangelio, o tal vez alguna experiencia que les marcó, pero sin embargo su relación con Dios no ha cambiado. Y mire, ponga atención al siguiente poema. Hoy rodeado de recuerdos ya pasados, de tantos sacrificios ya ganados, para entregarle con pureza a Dios lo han dado. Yo sé que no es mentira lo que han dicho los evangélicos que a mí me predicaron, que me hablaron de tantas cosas lindas y con dulzura mi corazón me cautivaron. Yo no fui ningún rogado para entregarme, para pasarle a Jesús mi corazón, también para suplicarle su perdón por todos mis desórdenes ya hechos. Porque yo sé también tomar a pecho las maldades que hace uno en este mundo, tantas veces borracho, moribundo, malgastando la vida sin destino. Pero yo no sabía que existía este camino, Muñoz, el que me hablan hoy en día mis hermanos, que con tanta bondad me dan la mano y me explican que yo soy un peregrino. No es fuerza de ser poeta para saber que la vida es una flor y que un día con mucho dolor se aleja para siempre de nuestro cuerpo y se va con Dios a otro huerto a gozar de una vida eternamente, donde
donde a nadie se mira diferente, porque todos seremos hermosos y brillantes. No habrá llanto, sino alegría cada instante, y Jesús gobernará eternamente. Y es aquí donde quiero detenerme para decirte, amigo, que hay un infierno, caramba, donde lloran almas como enfermos y de una enfermedad incurable, ya que el dolor se hace intolerable, porque el fuego quema sin piedad. Ahí gimen y pagan su maldad, y ahí es el lloro y el crujir de dientes, porque gusanos comen el alma por siempre, haciendo pagar la iniquidad. ¿Cuántas veces me hallo al medio del monte por ahí? Siento de las flores el olor, y pienso que el hombre ha vivido sin amor a Dios, ni a esta tierra que es tan bella, y que con tanta delicadeza Jehová puso en ella muchas cosas lindas y perfumadas que el hombre jamás aprovecha para nada, porque el poco amor a Dios lo ciega. ¡Qué lindo! Un hermoso poema que también a cada uno de nosotros nos hace reflexionar. Y como queremos continuar compartiendo con ustedes la historia de nuestra patria y la influencia de la Biblia en ella, bien, vamos entonces a continuar con esta serie que dejamos en suspenso la semana pasada. Estábamos hablando, ya entrando a las personas que habían influido en el quehacer de la nación, y por supuesto relacionado con ello estaba la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles que don Bernardo O'Higgins Riquelme, en su época de joven estudiante, aproximadamente a los 20 años, fue enviado a estudiar al extranjero. Partió primero por Lima, Perú, y luego fue a Inglaterra a impregnarse de los conocimientos de la época en matemáticas, ciencias, navegación, uso de las armas y otros asignaturas que en aquella época eran de gran relevancia dentro de la cultura británica. Y por cierto que en nuestra nación era algo desconocido y no estaban las capacidades educativas como para recibirlo aquí, ni siquiera en el norte, en Lima. Así que se trasladó a ese lugar y durante el tiempo que estuvo allí se impregnó de algunas nociones que él guardó y luego puso en práctica cuando llegó a nuestro país y empezó a participar en el movimiento y desarrollo de nuestra nación. Partió siendo diputado, luego ya fue tomando algunas posiciones más relevantes en lo militar, hasta llegar a ser director supremo de la nación. Y bajo ese contexto, viendo la necesidad de cultivar el pobre acervo que había en la ciudadanía, invitó a James Thomson, un inglés, miembro de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, a que viniera al país para enseñar a leer a los niños de nuestra nación en ese momento, en el pequeño gran hoy Santiago de Chile, bajo el sistema lancasteriano. ¿En qué consistía este sistema? En que a medida que un alumno se iba aventajando, este se hacía responsable de otros y le iba enseñando. Entonces, un maestro ya no le hacía clase a 20 alumnos, sino que podía tener 100 alumnos a su cargo simultáneamente. ¿Por qué? Porque los que se iban capacitando en el nivel siguiente le iban enseñando a los menos aventajados. En eso consistía específicamente el sistema lancasteriano, que se había aplicado mucho también en Inglaterra para ayudar a las familias desposeídas. Y llegó
aquí don James Thompson para abrir esta hermosa idea de escuela. Entonces, don Bernardo O'Higgins implanta la primera reforma educacional en Chile y que consistía en tener tutores cuyo libro base para enseñar a leer era la Biblia. Don James Thompson, este insigne personaje, fundó algunas escuelas en las cuales utilizó los textos bíblicos como base para la enseñanza, en una época en que, escuche bien, la lectura de la Biblia estaba expresamente prohibida que no fuera en otra lengua más que el latín. Y a la persona común y corriente tampoco la podía leer. Entonces, aquí está la importancia que presta para cada uno de nosotros en la historia de nuestro país esta famosa escuela lancasteriana. La primera escuela comenzó a funcionar el 18 de septiembre de 1821 y se llamó Escuela Normal Lancasteriana. Pero mire lo curioso, ¿dónde empezó a funcionar? En la capilla de la Universidad de San Felipe, lo que hoy es el edificio del Teatro Municipal de Santiago. ¿Con cuántos alumnos partió esta escuela? Partió con 200 alumnos y teniendo como texto de lectura un ejemplar del Nuevo Testamento. Ahora, la tarea para la cual James Thompson estaba preparado, ya que junto con ejercer como agente de la sociedad escolar lancasteriana, también ejercía sus funciones en la sociedad bíblica extranjera. Thompson se preocupó de recomendar a las autoridades chilenas el desarrollo del país con la presencia de colonos protestantes que llegaran a Chile y al Perú, especialmente a artesanos y agricultores. Abre comillas, los hombres que serán más útiles para Sudamérica son los hombres realmente religiosos y de sana moralidad. Estamos hablando de 1820. Yo les puedo comentar que en el año 1998, cuando yo trabajaba, mi jefe me dijo en cierta oportunidad: Salomón, mi padre tiene una flota de salmoneros en Puerto Montt y él contrata puros hermanos Maranata porque son fieles, responsables, y especialmente el ingeniero de la máquina, porque sabe que su motor de su barco va a andar como relojito. De modo que el pensamiento que recomendaba don James Thompson a don Bernardo O'Higgins hace casi 2 siglos atrás no estaba errado. Estaba hablando en lo cierto, porque la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Dice que nosotros tenemos que servir a nuestros amos como al Señor, es decir, no por ojo ni por vista, sino que hacemos nuestro trabajo en conciencia. Y por eso que las personas que nos observan ven nuestro rendimiento y no necesitamos oír la campana de término de jornada ni tampoco mirar el reloj, porque nuestra conciencia nos dice cuándo hicimos las cosas bien, cuándo las hicimos mal y cuándo nos falta continuar con algo hasta terminar. Fíjese que después de un año de trabajo, lamentablemente don James Thompson tuvo que irse de nuestro país y se fue a establecer y abrió escuelas en otras naciones de Sudamérica. Abrió en Perú, abrió en Bolivia,
abrió en Colombia, abrió en Venezuela. La escuela lancasteriana se hizo muy famosa en los principios de la independencia de las naciones de Sudamérica, pero aquí en Chile duró un año. ¿Y cuál fue la situación? Motivada por la presión de la iglesia dominante. Entonces, el pastor Thompson dejaba fundada en el país numerosas escuelas del sistema lancasteriano. O'Higgins, en desagravio, le confirió la ciudadanía chilena y nombró como sucesor en el cargo vacante a don Anthony Hayton, nuevo profesor del sistema lancasteriano y sucesor de Thompson como representante en la distribución de la Biblia en el país. El cargo, el cual fue sucedido posteriormente por Henry Hill, quien había nacido en Nueva York, en Estados Unidos. Era de la línea protestante puritana de la Nueva Inglaterra. Y Henry Hill se relacionó posteriormente con don José Miguel Carrera en Baltimore y llegó a Valparaíso en el año 1817 como representante de varias agencias navieras y de armadores. Fue Henry Hill un hombre importante para la independencia de la nación porque era el proveedor de pertrechos bélicos y de armas para el ejército patriota. Recibe el nombramiento de vicecónsul en Santiago y en Valparaíso en el año 1818. Y se dedicó, por cierto, también a sus negocios y en el año 1817 funda la primera compañía norteamericana en Chile. Esa fue la participación de Henry Hill. Fue precisamente, amados oyentes, la palabra de Dios la que comenzó a abrir los ojos de muchos de nuestros conciudadanos hasta lo que en ese momento parecía ser una lamentable ceguera espiritual. Y en todo este trabajo, O'Higgins encargó, por ejemplo, el primer cargamento de Biblias a Chile a Lord Cochrane, un presbiteriano escocés y que luego fue una persona muy importante en la Armada de Chile, en la formación de la primera escuadra libertadora al Perú y ciertamente artífice de la organización de la Armada de Chile. Lord Cochrane era protestante y colaboró en la distribución de la palabra de Dios. Lamentablemente, el primer cargamento de Biblias llegado a nuestro país, escuche bien esto, fue quemado públicamente. ¿Dónde? En la plaza principal de Valparaíso. Y bueno, en aquella época no habían discusiones político-partidistas. Las discusiones que habían eran religiosas. Y por eso que la historia de nuestro país está muy ligada a la escritura. Y especialmente Valparaíso, como decimos muchas veces, la capital del Evangelio Pentecostal. Y no lo digo con arrogancia ni con sarcasmo, sino porque a través de Valparaíso el Espíritu Santo del Dios Eterno fue guiando a hombres y mujeres para proclamar el Evangelio a toda nuestra nación. Según señala don Vicente Pérez Rosales en su historia, dice que Thomas Cochrane y María Graham, ambos presbiterianos escoceses, formaron en nuestro país en aquella época grupos de lectura de la Biblia. De igual manera también Vicente Pérez Rosales, escritor y diplomático y agente de inmigrante y colonizador del sur de Chile y diputado por Chillán, fue enviado por primera vez a estudiar a Europa cuando tenía 14 años, en el año 1821.
iba a cargo de un capitán inglés que por distintas situaciones lo dejó en Brasil, y cuando tenía 15 años fue encontrado por la viajera inglesa María Graham, quien lo trajo de regreso a Chile. La resistencia del clero de la época fue tan severa y persistente que condenó y estorbó hasta donde pudo este tipo de iniciativas de distribución de la Biblia, como también de organizaciones que no tuvieran una representación de lo que en el país estaba siendo predominante. Es así como los protestantes no disponían de un lugar decente, por ejemplo, para enterrar a sus muertos, y tampoco podían legalizar sus matrimonios a menos que renegaran de su fe, ya que la iglesia dominante en nuestro país administraba los cementerios y también tenía la exclusividad en cuanto a la unión de parejas y el control de los nacimientos. Pero mire qué hermoso, el primer culto evangélico en Chile fue celebrado un 1 de septiembre de 1847. ¿Y sabe dónde? Por eso que ese edificio es importante para nosotros los porteños. En la imprenta del diario El Mercurio de Valparaíso. Ahí, en ese edificio que está emplazado en calle Esmeralda. Cuando usted pase por frente a ese edificio, dígale: gracias, Señor, porque desde este lugar salió tu palabra y se proclamó la fe para toda mi ciudad. En 1854 se construye el primer templo protestante, conocido como la Iglesia La Unión o Union Church. Sin embargo, no podía ser usado por ser un culto de los herejes. Finalmente los dejaron realizar sus cultos, pero sin que se llamara la atención de la gente. Es decir, tenían que ser muy silenciosos y reservados. Entre los años 1820 y 1875, los evangélicos eran sepultados en el basural del Cerro Santa Lucía. Otra magnífica obra y gesto que había hecho O'Higgins era la construcción del Cementerio General de Santiago, y más tarde se permitió en el cementerio dejar un lugar o patio para los disidentes, que en aquel tiempo se le llamaban los herejes. Y sin embargo, allí hay una placa que dice: a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo. Está hablando entre el año 1820 y el año 1872, cuando se crea entonces el cementerio para los disidentes. Y finalmente, como bien dice nuestra historia, don Bernardo O'Higgins tuvo que abdicar. Bueno, ¿por qué abdicó don Bernardo O'Higgins? Hay muchas cosas que se dicen por qué abdicó. Pero una de las cosas por las cuales abdicó don Bernardo era porque no comulgaba muy bien con todas las ideas del momento. Entonces, para evitar una guerra civil en la naciente nación independiente, que además tenemos que reconocer que fue don Bernardo O'Higgins quien llevó a la firma del Acta de la Independencia en febrero, el 12 de febrero de 1818, allí en Talca. Pero sin embargo, no es esta la fecha que más se recuerda en nuestro país. Se recuerda la fecha del 18 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque el 18 de septiembre fue la convocatoria de esta primera junta administrativa, que en cierta medida estaba también con la anuencia de la administración española. Y por otro lado,
hoy en día se recuerda el 18 de septiembre porque así se tira para el lado la obra de Bernardo Higgins, que fue en el fondo el gestor del Acta de la Independencia de la Nación. Vamos a dejar hasta aquí lo que nos relaciona en este momento la historia de nuestra nación y la Biblia para oír otro tema muy interesante también del folclore que nos muestra una historia muy personal de lo que ocurre en medio de nuestros campos chilenos. Pero quería recordarles que antes de escuchar este hermoso poema criollo, no se olvide de pasar por el stand de la gran ramada Venay Guiñor y pida un mote con huesillo. Claro que sí, pues. Y bueno, y si tiene un poco de apetito, pida pues un choripán, una empanadita, algo que sea, y tome asiento y tranquilamente arréglese la chupalla y escuche lo que nos van a compartir desde Maitenrehue, oiga, de allá de la precordillera, bajando para acá, para Puerto Aysén, como dice nuestro gran poema criollo. Y escuchemos lo que nos trae este cantautor auténtico cristiano de la tierra nuestra. ¿Qué le pasa al padre que se ha puesto triste? Al final del patio pregunta la madre: hijo, ¿lo viste? El hijo mueve la cabeza en señal de ignorancia mientras suelta la cincha al caballo. Viene de recorrer la estancia. Caminan con su madre a casa y allá en un rincón sentado el padre solo piensa con su rostro demacrado. Rompe el silencio el hijo diciendo: Dios nos dará buena cosecha este año. 3 vacas han parido, viejo, y está creciendo el rebaño. El padre lo mira y se muestra indiferente. Agacha la cabeza y sus ojos se humedecen. Encarando a su mujer, pregunta por su hija. Ya sé por qué se esconde y mi presencia evita. Ya sé que el novio lo ha abandonado. También sé que la dejó embarazada. Siendo evangélico el canalla, mi hogar y mi confianza traicionaban. Brama el padre en su dolor y sale a tranco largo con miles de malas intenciones. Hunde su vista en el fango. Su hija, su única hija, la regalona, la que él consentía, la que le robó el corazón, caramba, que alegraba los días de su vida. Fue vilmente engañada y esto le dolía a él de ver que dentro del evangelio hubiera gente tan cruel. Caminó por el mundo queriendo buscar la soledad, pero el monte, los pájaros y un pellín lo vieron sollozar. Junto a aquel árbol grande, Pellín, buena madera, apoyó su hombro y le contó su pena. Ya no quedan hombres, decía, ya no quedan hombres de palabra, ya se han muerto los valientes que en su palabra ponían la vida. ¿Qué ha pasado con el mundo? Rumiaba en sus pensamientos, mientras en la casa su mujer lloraba a Dios con lamento. Aquí termina todo, Señor, decía. Mi viejo se va a descarriar. Ayúdalo, Dios mío, esta pena a soportar. Su hija en el dormitorio lloraba desconsolada. Era muy buena corista y abrazaba su guitarra. El diablo nunca destruye lo malo, sino que se tira lo más bueno. Su hermano la consolaba con cariño de hermano tierno. El padre, solo en sus pensamientos, se hacía muchos reproches. Buscaba una solución cuando lo sorprendió la noche. El niño no tendrá padre. Le reclamaba a Jesús: ¿qué va a pensar la gente? ¡Ah, Dios, dame de tu luz! Sintió al Espíritu Santo que consolaba su pena y con Dios emprendió el regreso a casa con una paz muy buena. Su mujer estaba tejiendo
Su hijo echaba leña en la cocina y con una guitarra su cabra cantaba, sentada en una esquina. Hubo un silencio en la cocina. El padre habló con respeto. Este problema hay que arreglarlo entre todos, ¿no es cierto? No es que apruebe lo que usted hizo, hija, pero sepa que no la dejaré sin cobijo. No quiero que se vaya de la casa o a sufrir por ahí, lejos con su hijo. Cierto que no tendrá padre, pero sírvale la lección para que vea que no todos los que van a la iglesia sirven a Dios de corazón. También en medio del rebaño se pillan lobos rapaces, perros amadores de las tinieblas, engañadores y contumaces. Dios no tiene la culpa. La culpa vieja es de nosotros, que admitimos en nuestras casas canutos cínicos y mentirosos. El que es hijo de Dios no anda atrás de la carne, ni tampoco pololeando. ¿Quién inventó eso? Dios me guarde. Yo, hija, con tu madre nos vimos y nos amamos y nos embromé ahí, Tomás. Al tiro compra el rancho y nos casamos. De esto ya hacen 40 años y seguimos enamorados. Los pololeros de hoy día se casan y mañana están separados. Usted va a criar a su hijo en el temor del Señor. Y si anda otro enamorado por ahí, bueno, yo le voy a cantar, cariñoso Salvador. No quiero ser un José que al mirar a María vio que estaba esperando y quiso pegarse, la corría. Yo soy tu padre y lo seré del niño. No se sienta abandonado, que Dios también nos da su cariño. Ya, seque sus lágrimas y venga, hija, a mi brazo. No quiero que sufra más. ¿No ve que yo también me quebranto? Unidos como familia, siempre estaremos juntos. En Dios el niño tiene padre. Y no se hable nunca más. No se hable nunca más de este asunto. Qué hermoso. Esta es la cultura de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y a veces sus sencillos testimonios también nos muestran su sabiduría y nos dejan a nosotros también una enseñanza. Y continuando con lo que estamos compartiendo con ustedes sobre la historia de nuestra nación y la influencia de la Biblia a través de los años y por cierto también hasta el día de hoy, nos encontramos que hubo una gran fuerza de intolerancia y de aceptación de la fe cristiana evangélica en nuestro país, lo que quedó establecido en la Constitución de 1833. Fíjese que prohibió el ejercicio público de cualquier religión que no fuera la reconocida en aquel momento, que era la religión católica como órgano oficial de la Iglesia de la Nación. Nuestro país siguió creciendo, siguió avanzando y por supuesto la vida también. No se detuvieron allí nuestros hermanos compatriotas, sino que continuaron avanzando en su trabajo silencioso, en la distribución de la escritura y por supuesto que empezaron también a emerger algunas voces misioneras en nuestro país. Fue así como, por ejemplo, en el extremo sur de Chile, las misiones encabezadas por Richard Matthew y por Allen Gardiner. Tal vez alguien puede recordar a Allen Gardiner. El padre de Allen Gardiner, el abuelo, era oficial de la Marina Británica. Y este hombre, su descendiente, quiso venir a evangelizar el sur de Chile. Y cuando se vino en un barco, él murió allí en una de las islas sureñas, en la isla Picton. Y cuando llegó la nueva comisión a rescatarlo 6 meses más tarde en otro barco, solo encontraron sus huesos y sus restos. Pero ese paso que dio Gardiner allí y quedando en el sur de Chile, abrió para que otras misiones vinieran. Y a través del sueño de Allen Gardiner se instauró, por ejemplo, la misión en Araucana, en la Araucanía, a través de los hermanos anglicanos.
Muchos de nuestros antecesores perecieron, murieron con grandes sacrificios, y hay algunos que ni siquiera sus nombres se les recuerda. Pero aparte de las manifestaciones que habían en aquel tiempo, también junto con ello también habían otros adherentes a la iglesia. Y fue así como en el año 1865 se dicta una ley interpretativa a la Constitución y que declaraba lo siguiente. El quinto artículo decía: permite a los que no profesan la religión católica el culto que practiquen dentro del recinto de edificios de propiedad particular. Y es permitido a los disidentes, ya no son llamados herejes, ya habían pasado 50 años de la Constitución de la República y de herejes pasaron a llamarse disidentes. Es permitido a los disidentes fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina de sus religiones. Eso ocurrió en el año 1865. Pero mire, en el 1883, 1884 fueron aprobadas las leyes de cementerio y también la ley de matrimonio civil y la ley de registro civil, las cuales quitaron el privilegio de ser administradas únicamente solo en aquel tiempo por la iglesia reconocida como oficial en nuestro país. Y eso en gran medida permitió terminar con las restricciones que sufrían respecto de ello los evangélicos en nuestro país. En el año 1878 llegan a Chile los metodistas bajo la orden del obispo norteamericano William Taylor. Este hombre de Dios buscó misioneros que quisieran venir a instalarse al país y así fue como trajo a otros, como James Egan, como William Wright, los que difundieron su doctrina en varias regiones y crearon establecimientos educacionales. Posteriormente se hizo muy famoso en nuestro país don Juan Bautista Canut de Bon, un hombre nacido en España y que luego de ingresar a Chile en 1871 como sacerdote jesuita se convierte al evangelio. Y por supuesto como un gran predicador metodista. Y este hombre fue el que cambió el estilo del evangelismo del momento. Ese evangelismo encerrado al interior de los hogares salió a las calles. De ahí viene precisamente también el apodo que hoy en día se da a los evangélicos de Canuto, que no es otra cosa más que el gentilicio de Canut, que era el apellido de este hombre que al convertirse al evangelio y evangelizar, no solo aquí en la quinta región, en Quillota, sino que también fue hacia el sur. Y esta obra fue muy reconocida. Hoy en día, por ejemplo, se puede encontrar en Coronel. En Coronel hay allí dos manos abiertas y una Biblia blanca sostenida y una esfinge que muestra el rostro de Juan Bautista Canut de Bon. Y está allí en Coronel. También en el año 1925, esta Constitución también es importante. Bajo la presidencia de don Arturo Alessandri Palma se instituyó una nueva Constitución y aquí es más relevante porque separa la Iglesia del Estado, permitiendo a todos los ciudadanos el ejercicio libre de sus ideas siempre que no atentaran en contra de la moral y las buenas costumbres. Mire qué interesante fue la Constitución de 1925. En primer lugar, salió a raíz de un pseudo golpe militar, de modo que esa Constitución no se redactó en forma pacífica y ni cantando Viva Chile por las plazas. No,
fue una constitución que se redactó en menos de un año y se aprobó precisamente en septiembre de 1925. Pero se inició su proceso en 1924. El presidente había propuesto una asamblea constituyente para su redacción, pero esta asamblea no tuvo resultado porque nunca se pusieron de acuerdo. Entonces finalmente la constitución se redactó bajo órganos estatales y en ella está considerada uno de los principios de libertad de culto, y que es el que hoy en día la constitución que actualmente rige nuestro país también lo mantiene. A esa fecha, pues, desde ahí en adelante los evangélicos, pero más que los evangélicos, la palabra de Dios fue ganando espacios y prestigios en medio de nuestra sociedad, fundando escuelas especialmente, como asimismo también levantando lugares de culto. Ahora, hay algo que nosotros no podemos olvidar de la historia de nuestra nación: cómo se ha forjado la economía del país. Fíjense que fueron precisamente hombres con raíces evangélicas los que hicieron grande a los puertos chilenos. En Valparaíso, por ejemplo, se crearon los primeros bancos y la primera bolsa de comercio. De los más contemporáneos tenemos, por ejemplo, en Chillán. Se radicó allí Nicolás Rabier, originario de Palestina. Llegó a Chile como un presbítero de la iglesia presbiteriana, pero con su aporte trajo a nuestra nación un gran avance y progreso. Por otra parte, no nos podemos olvidar de los hermanos Wheelwright. Un lugar destacado en la historia de nuestro país es del presbiteriano William Wheelwright, quien murió en 1873. Precursores de la obra evangélica protestante. En 1829 se traslada a Valparaíso, donde inicia actividades comerciales y mercantiles. Por ejemplo, entre ellas, ¿qué es lo que hizo William Wheelwright? La instalación de una línea comercial desde Valparaíso a Panamá en 1839. Línea que se conoció como la Pacific Steam and Navigation. Y así fue como el 15 de septiembre de 1840 fondean en Valparaíso dos vapores, el Perú y el Chile, traídos a Valparaíso por este genio industrial del hermano Guillermo Wheelwright. Ahora, con el propósito de obrar y de operar de mejor forma, este hombre también buscó y descubrió el carbón en la zona del Golfo de Arauco, en el sur del país, activando la industria minera. Y también en el campo de las construcciones instala un rompeolas de acero y coloca boyas, lo que mejoró los puertos y construyó muelles. Y esto lo hace, pero hay algo también interesante en lo que hace Wheelwright. Construye en 1850 el ferrocarril en la costa del Pacífico, tanto sur como Norteamérica. Este es el ferrocarril que se desplazaba desde Copiapó a Caldera para la exportación de oro y plata desde sus propias minas. Este hombre, con su dinero, aportaba para que su hermano pudiera enviar Biblias y Nuevos Testamentos a nuestro país. Así como también él aportó con el inicio de la construcción del ferrocarril Santiago a Valparaíso. Estuvo en manos de Wheelwright. También fue un iniciador de la construcción de la línea de ferrocarril en Argentina, desde Rosario hasta Córdoba. ¿Y cuál era la intención de Wheelwright? Unir Argentina y Chile a través de un ferrocarril trasandino.
construye el alumbrado a gas y el sistema de agua potable de Valparaíso, y que muchos de los recursos fueron de su propiedad, y todo ese tendido de alumbrado y de redes de agua finalmente lo donó para la ciudad. Y por supuesto que une Santiago y el puerto por medio del primer telégrafo construido en Sudamérica. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios a través de hombres que llegaron a nuestro país fueron dando empuje, fuerza y economía a nuestra nación. Y entre otros de los muchos que llegaron a nuestro país y que tal vez en nuestras memorias estén olvidados, se cuentan familias inglesas y alemanes, como franceses también. Aparte de la familia Wheelwright, también llegaron la familia Walford, la familia Scott, los Edward, que para nosotros nos es conocido por el diario El Mercurio, como también por el banco, la familia Gildemeister, la familia Mackay, la familia Hooke, la familia Ambante, y otros que solicitaron, por cierto, como ellos venían llegando desde el extranjero, solicitaron tener un pastor, alguien que los representara en su fe. Y fue así como el 25 de diciembre de 1845 llegó a Chile el pastor presbiteriano David Trumbull. Y este predica su primer sermón usando un barril de agua como púlpito a bordo del barco Mississippi, con la presencia de 20 personas. Trumbull en nuestro país tuvo 9 hijos y el mayor de ellos fue diputado y más tarde senador de la República por el Partido Radical. Más tarde comenzaron a reunirse en el Hotel Chile, pero como fueron denunciados por el obispo de la época, obligando por lo tanto al dueño del lugar a no permitirles que se reunieran allí. Luego fueron acogidos por los dueños del diario El Mercurio. El principal socio era un escocés presbiteriano, MacClue. La esposa de Trumbull funda la primera escuela inglesa de señoritas en nuestro país. La esposa de Trumbull, con lo que ella obtenía por la mantención de esta escuela para señoritas, abre una clase llamada escuela dominical y también ayuda al sostenimiento de su esposo, que en ese tiempo tenía como prioridad su labor pastoral. Pero recordemos también que fue precisamente Trumbull quien más tarde abre una escuela y lo que hoy es conocido como el Liceo David Trumbull en Valparaíso. Trumbull, con su acción evangelística, también crea la Sociedad Bíblica, contrata colportores, vendedores de Biblia y por supuesto que también a través de ello se crearon las sociedades bíblicas en Lima, en Perú, Sao Paulo, Brasil, en Bolivia, Colombia. Y por supuesto que contrató más empleados quienes fundaron las misiones británicas anglicanas entre los nativos nacionales. Ahora diremos, para ir concluyendo esta sección, que el 14 de octubre de 1999, bajo el número 19.638 y bajo el encabezado de Establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, salió en el diario oficial lo que es conocido como la ley de culto en nuestro país, dando con ello una mayor amplitud a la confesión de la fe evangélica en nuestra nación. Por cierto, también por decreto 142 del 26 de diciembre del año 2005, se instaura como el día 31 de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
Este decreto fue firmado en el tiempo de don Ricardo Lagos Escobar. Concluiremos así por el día de hoy y esperamos encontrarnos en otro momento con la historia. Y bueno, me había olvidado, las empanadas se nos enfriaron, los anticuchos también, pero el mote con huesillo, como necesita siempre frío, bueno, es lo que nos podemos servir a gusto. Y ha sido un placer compartir con ustedes estos visos de la historia junto con estos bocetos de la fe cristiana en nuestro país. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos concedes la bendición de compartir con cada uno de nuestros hermanos y oyentes algunos hitos de nuestra historia, como asimismo también hacer presente que tu palabra, que el mensaje de bendición, el mensaje de salvación ha estado presente desde los inicios de la organización de la República hasta nuestros días. Señor, ahora que cada uno de nosotros, los que hemos conocido lo que significa vivir solo por gracia y por la misericordia tuya, mi Dios, que también podamos entregar y llevar, sostener y mantener con responsabilidad nuestras convicciones y nuestra fe. Señor, bendiga en este día a cada uno de nuestros seguidores y oyentes, y una vez más, Radio La Lumbrera, con su luz iluminando a quienes entran a nuestro sitio. A ti sea la honra y la gloria. Amén.